Muy bien chicos, acá estamos nuevamente para poder trabajar en la clase de hoy el tema de polígonos. Así que vamos a empezar mencionando qué es un polígono, ¿no? Ahora, para tener una idea de lo que es un polígono, antes de ello, vamos a recordar un poquito lo que son segmentos consecutivos, ¿no? ¿Qué son segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos son aquellos segmentos en los cuales ni bien termina un segmento, empieza otro, ¿no? Por ejemplo, acá los segmentos AB, BC y CD son segmentos consecutivos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni bien termina un segmento, empieza el siguiente segmento, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura cerrada formada por segmentos consecutivos, ¿no? Si te das cuenta, acá tenemos estos segmentos consecutivos, ¿correcto? Que forman una figura cerrada. Muy bien, pero acá tenemos que agregarle una condición, ya que si bien es cierto, acá en esta figurita que he colocado, esta figura es una figura cerrada, ¿sí o no? Formada por segmentos consecutivos. Sin embargo, acá mira, él es un segmento, acá hay otro segmento, acá hay otro segmento, y acá hay otro segmento, ¿no? Que de alguna manera también forman una figurita cerrada, ¿no? Ahora, pero en este caso no podríamos hablar de polígono, ¿por qué? Porque dos segmentos se están cortando entre sí, ¿no? Entonces, un polígono es una figura cerrada formada por segmentos consecutivos de tal manera que aquellos segmentos no sean secantes entre sí, o sea, no se intersecten entre sí, más que en los puntos donde, bueno, pues no, termina uno y empieza otro, ¿correcto? Acá tenemos otra definición, ¿no? La unión de tres o más segmentos consecutivos y coplanares, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Tal que el extremo del primero coincide con el extremo del último y ningún par de segmentos se intersectan, ¿no? Como te lo acabo de mencionar, excepto en sus extremos, ¿no? Y dos segmentos consecutivos no son colineales. Muy bien, entonces esta es una idea tal vez más ordenada de lo que te expresé en el gráfico anterior, ¿no? Entonces acá tenemos un polígono, cuando vemos los puntos suspensivos, nos indica de que, bueno, pues no sabemos exactamente cuántos lados hay, ¿no? Sino que simplemente la figura crece, ¿no? Continúa, puede ser 10, 15, 3, 4 lados, ¿correcto? Muy bien, ¿qué elementos tiene un polígono? ¿No? Entonces, de alguna manera nosotros hemos trabajado con polígonos, ¿no? El triángulo es un polígono de 3 lados. Entonces, como que de alguna manera tenemos ahí una idea de lo que es un polígono, ¿no? Que, por ejemplo, que son vértices, ¿no? Todo polígono tiene vértices que van a ser estos puntitos de acá, ¿no? Eso vienen a ser los vértices. Obviamente los lados son los segmentos, ¿no? Que forman el polígono, ¿no? AB, BC, CD en este ejemplo, ¿no? Acá también tenemos los ángulos internos, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos internos? Son estos angulitos que están acá adentro, ¿no? Estos son los ángulos internos, ¿no? Estos angulitos de amarillo, ¿no? Estos son los ángulos internos. Ahora, ¿y qué más? Tenemos también los ángulos externos, ¿no? ¿Y qué es el ángulo externo? El ángulo externo es este de acá, es el ángulo suplementario del interno, ¿no? Si yo tengo un ángulo interno, por ejemplo acá, mira, está este vértice, ¿no? Vamos a hacerle un zoom, ¿no? A esa parte del gráfico. Entonces por acá yo tengo así, ¿no? Por acá yo tengo el ángulo interno, que es este de acá, este de amarillo. Entonces siempre, este ángulo externo va a sumar con el interno 180, ¿no? Él es el interno y él es el externo, ¿correcto? Siempre el interno y el externo suman 180, ¿no? Si yo quiero graficar un ángulo externo, simplemente voy a tener que prolongar un lado, ¿no? Por ejemplo acá, mira. ¿Qué pasa si yo quiero graficar el ángulo externo para alfa, ¿no? Para este alfa, quiero graficarle, ¿no? Para este alfa de acá, quiero graficarle su ángulo externo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Muy simple, ¿no? Lo que voy a tener que hacer ahí solamente es prolongar esta línea, ¿no? Entonces, yo prolongo esta línea, y este es el ángulo interno, acá estará su ángulo alfa externo, ¿correcto? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a graficar los ángulos externos. ¿Ya veis? Muy bien. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos? Tenemos las diagonales, ¿no? ¿Qué son las diagonales? Las diagonales son estos segmentos que unen dos vértices no consecutivos, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá tenemos A y C, son dos vértices no consecutivos, ya. Este segmento es una diagonal, ¿no? Este otro segmento es otra diagonal. Este otro segmento es otra diagonal. Pero si yo uno dos vértices consecutivos, por ejemplo A y B,
¿Este segmento AB será una diagonal? No, ¿no? Ese segmento AB es un lado del polígono, ¿no? Es un lado del polígono. Entonces, cuando yo uno dos vértices consecutivos, lo que obtengo es un lado del polígono. Y cuando yo uno dos vértices no consecutivos, ¿no? Como son así estos vértices que están alejados, voy a tener ahí diagonales, ¿correcto? Y por último tenemos lo que son las diagonales medias, ¿no? Un concepto que algunas veces lo mencionan, ¿no? Hay muchos textos que no lo toman en cuenta, pero de alguna manera quise considerarlo acá, ¿no? En la parte teórica del tema, ¿no? Diagonales medias son estos segmentos, ¿no? Que unen los puntos medios de dos lados, ¿no? O sea, tengo acá DE, este es su punto medio, como ves el punto P, y para GH este es punto medio R, ¿no? Entonces, ¿qué es una diagonal media? La diagonal media es este segmento, ¿no? Que une los puntos medios de dos lados de un polígono, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos a ir conociendo un poquito más a detalle cada uno de estos elementos conforme vamos a ir trabajando más en el tema. Ahora lo que vamos a ver es cómo clasificamos a los polígonos, ¿no? Entonces, para clasificar a los polígonos puede ser según su región, ¿no? Un primer criterio, ¿no? ¿Cuándo es un polígono convexo? Como vemos acá, ¿no? Un polígono es convexo cuando todos sus ángulos interiores son menores que 180, ¿no? Están entre 0 y 180, ¿correcto? Entonces, esos son polígonos convexos, ¿no? Cuando tiene sus ángulos interiores, que vienen a ser todos estos ángulos de acá, entre 0 y 180. ¿Te das cuenta? Los ángulos interiores están entre 0 y 180. Muy bien, ese es un polígono convexo. ¿Y cuándo es un polígono no convexo? Un polígono no convexo es cuando tiene al menos un ángulo mayor que 180, ¿no? Por ejemplo, acá mira, estos ángulos que están acá, todos ellos son menores que 180, pero este de acá, ajá, ese ángulo de ahí es mayor que 180. Cuando tienes un ángulo mayor que 180 se le llama ángulo no convexo, ¿no? Nosotros conocemos estos ángulos, ¿no? El ángulo agudo, el ángulo recto, ¿no? El ángulo obtuso. Pero por ahí también tenemos estos ángulos, ¿no? Que son aquellos que son mayores que 180, ¿no? Un ángulo agudo está entre 0 y 180, ¿no? Este es un ángulo recto, este es un ángulo obtuso, ¿no? Este es agudo, recto, por acá tenemos obtuso, ¿no? Pero este ángulo de acá, ¿no? Si te das cuenta, este ángulo de acá, este es un ángulo no convexo, ¿correcto? Un ángulo no convexo es un ángulo que es mayor que 180 grados, ¿no? Está entre 180 y 360. Y a todos estos ángulos de acá, que los conocemos mucho, ¿no? Tal vez incluso algunos de ustedes de primaria, ¿no? Estos ángulos de acá se le llama ángulos convexos. Entonces, cuando un polígono es no convexo, un polígono es no convexo cuando al menos uno de sus ángulos es no convexo. Puede haber otro, claro, ¿no? En el primer ejemplo acá un ángulo es no convexo, ¿no? Un ángulo interior. Pero acá en el otro ejemplo, este ángulo que ves acá de rojito es mayor que 180, ¿sí o no? Y este otro ángulo de acá también es mayor que 180. Acá tiene dos ángulos no convexos, ¿no? Entonces, con que tenga uno nomás, suficiente. Y si tiene dos o tres, ya, pues ya, de todas maneras, ¿no? Van a ser polígonos no convexos, ¿no? Entonces recuerda, un ángulo no convexo es aquel que es mayor que 180, como vemos acá. Y si un polígono tiene un ángulo interno no convexo, o sea, mayor que 180, se lo va a clasificar como polígono no convexo, ¿no? Entonces, esta clasificación es tomando en cuenta su región, ¿no? O sea, según la región interior, ¿no? Puede ser convexo o no convexo. Pero hay otros criterios también para clasificar, ¿no? Ya no tomando en cuenta la región, sino por ejemplo tomando en cuenta sus lados y ángulos. Y acá tenemos esta clasificación, ¿no? Polígono equiángulo. Un polígono equiángulo es aquel en el cual todos sus ángulos interiores son iguales, como ves acá, ¿no? Todos sus angulitos interiores son iguales. ¿Muy bien? Polígono equilátero también, ¿no? El nombre como que lo delata, ¿no? O sea, equi igual, látero, lado, ¿no? O sea, polígono equilátero es aquel en el cual todos sus lados van a ser iguales, ¿no? De igual medida, ¿correcto? Y un polígono regular, como vemos acá, es un polígono en el cual todos sus ángulos son iguales, pero también todos sus lados son iguales, ¿ok? Ahora, acá existe una duda bastante común en muchos alumnos, ¿no? En ese tema. Si todos los ángulos son iguales, todos los lados son iguales, pues la respuesta es no. No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, mira un rectángulo, ¿no?
En un rectángulo todos sus ángulos interiores son iguales a 90, ¿sí o no? ¿Correcto? En un rectángulo todos sus ángulos interiores son iguales a 90. Pregunta, ¿todos sus lados son iguales? No, ¿no? Si bien es cierto, los lados opuestos sí son iguales, pero los cuatro lados son iguales, ¿no? Si los cuatro ángulos son iguales, los cuatro lados son iguales, no necesariamente, ¿no? Y lo otro también, ¿no? Por ejemplo, un rombo, ¿no? Un rombo que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Que somos más babies. Entonces, en un rombo, todos sus ángulos son iguales, todos sus lados son iguales, ¿no? Un rombo es un cuadrilátero que todos sus lados son iguales, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en nuestro siguiente capítulo de cuadriláteros, ¿no? Todos sus lados son iguales. Sin embargo, sus ángulos internos serán iguales. Este ángulo de azul, ¿no? Y este ángulo de verde son iguales. La respuesta es no, ¿no? Ya al toque nos damos cuenta que este ángulo de azul como es agudo, ¿no? Y este ángulo de verde como es obtuso. Entonces acá verificamos, ¿no? Con uno de los tantos ejemplos que hay, que si los ángulos son iguales, no implica de que los lados tienen que ser iguales. Y viceversa también, ¿no? O sea, si los lados son iguales, no implica de que los cuatro ángulos tienen que ser iguales. O acá, ¿no? Por ejemplo acá, los 6 lados son iguales. ¿Necesariamente los 6 ángulos internos tienen que ser iguales? Pues la respuesta es no, no necesariamente. No se puede afirmar eso. ¿Ok? Entonces, aquel polígono donde sí, ¿no? Los lados son iguales y al mismo tiempo también los ángulos son iguales todos entre sí, se le llama polígono regular, ¿no? Entonces, en esta clasificación que he tomado en cuenta, sus lados y ángulos. Muy bien. Y acá está la otra clasificación de polígonos, ¿no? Que es tal vez la más conocida, ¿no? Que es tomando en cuenta el número de lados, ¿no? Acá, ¿cómo clasificamos a los polígonos? Aquel polígono de 3 lados va a ser un triángulo, de 4 lados un cuadrilátero, ¿no? De 5 lados un pentágono, de 6 lados un hexágono, de 7 lados heptágono, de 8 lados octógono, de 9 lados nonágono o eneágono, de 10 lados decágono, de 11 lados endecágono, de 12 lados dodecágono, de 15 lados pentadecágono y de 20 lados icoságono, ¿no? Por ahí faltan algunos, ¿no? Alguien puede decir, profe, ¿y el de 14 lados o el de 13 lados? Ah, bueno, a eso se los conoce solamente como polígonos de 13 lados y polígono de 14 lados, ¿ok? Y de manera general, un polígono de n lados se le llama enégono, ¿no? Muy bien, entonces el último criterio de clasificación, ¿no? Aunque en este caso, ¿no? Vamos a corregir, acá sería C, ¿no? ¿Sí? Acá sería C, ¿no? Porque acá el anterior sí es B, ¿no? Acá sería C, ¿no? Según su número de lados. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos. Acá te dicen, si n es el número de lados de un polígono, se cumple que la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Ojo, acá si bien es cierto, dice que n es el número de lados del polígono, ¿no? En las propiedades que vamos a ver. Pero ese n no necesariamente es el número de lados, ¿no? Por ejemplo, mira, acá, este polígono, ¿cuántos lados tiene? ¿No? Este polígono tiene 3 lados, ¿no? ¿Cuántos vértices tiene? Vértices son estos puntitos. ¿Cuántos vértices? 3, ¿no? ¿Cuántos ángulos internos? También 3, ¿no? ¿Cuántos ángulos externos? Recuerda que los ángulos externos lo teníamos prolongando los lados, ¿no? Prolongamos un lado y acá está el ángulo externo, ¿sí? ¿Cuántos ángulos externos hay? 3. Mira, acá también un cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene? Lados hay 4. ¿Cuántos vértices tiene? Vértices son estos puntitos. 4. ¿Cuántos ángulos internos hay? También 4. ¿Y cuántos ángulos externos hay? Ángulos externos también, ¿no? Prolongando, 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 prolongando. También va a haber 4 ángulos externos. Entonces, cuando hablamos de n, si bien es cierto, te decimos que es el número de lados, ¿no? N es el número de lados. Pues el número de lados es igual siempre en todo polígono al número de vértices, ¿no? Verifícalo, ¿no? Acá hay polígono de 3 y 4 lados, pero tú lo puedes verificar con polígono de 6, 8, 10 lados. Siempre va a ser lo mismo. Recuerda, n va a ser el número de lados, pero también es el número de vértices, también es el número de ángulos internos y también es el número de ángulos externos, ¿correcto? En los teoremas que vamos a utilizar para polígonos, este n lo vamos a trabajar un montón, ¿no? Entonces, recuerda, no te limites solamente a pensar que n es el número de lados, ¿no?
Recuerda, también es el número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos. Muy bien. En la parte final vamos a ver la demostración de estas propiedades, por qué la suma de ángulos internos, ¿no?, tiene esa relación. ¿Sí? Ahorita vamos a aplicar, ¿no?, esta propiedad para más o menos ver cómo se resuelven los problemas, ¿no?, utilizando ese teorema, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplito número 1. Dice, ¿en qué polígono la suma de ángulos internos es 720? Vamos a ver. Entonces la suma de ángulos internos, vamos a reducirlo así, SI es igual a 720, ¿no? Me preguntan en qué polígono, ¿no? O sea, me están preguntando cuántos lados tiene ese polígono, ¿no? Pero la suma de ángulos internos es 180 por el número de lados menos 2, ¿no?, que es igual a 720. ¿Correcto? Ese 180 pasa a restar, perdón, pasa a dividir, ¿no? Y si nosotros pasamos esto a dividir, vamos a tener que acá, sacándole 180, acá será 4. Muy bien, entonces ¿cuánto vale n? N vale 6, ¿no? Y si n vale 6, quiere decir que ¿de qué polígono estamos hablando? Pues muy bien, estamos hablando de un hexágono, ¿no? ¿Qué polígono sería? ¿En qué polígono se cumple que la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2? Pues en un hexágono, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sabemos que en un triángulo la suma de ángulos es 180, ¿no?, la suma de ángulos internos, pero cuando tienes un cuadrilátero ya no va a ser 180, ¿no? Ya no va a ser 180, en este caso va a ser 360. Cuando tienes un pentágono, ¿no?, ¿cuánto será la suma de los ángulos internos? A ver, vamos a ver, ¿no? Justo acá en la pregunta 2 tenemos un pentágono, ¿no? Entonces en un pentágono, ¿cuántos vértices, cuántos lados hay? Acá hay 5 lados, ¿no? Para esta figura de acá. Ok, tiene 5 lados. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de los ángulos internos, ¿no?, en un pentágono? Así como en un triángulo los ángulos internos suman 180, en un pentágono los ángulos internos van a sumar 180 por 5 menos 2, ¿no? Pero, ¿quiénes son los ángulos internos? Los ángulos internos son estos de acá, ¿no? Así como en un triángulo, ¿te acuerdas? Esos tres ángulos. Lo mismo, solamente que acá van a ser 5, ¿no? ¿Cuánto será acá? La suma de ángulos internos será 120 y 120 va a ser 240 más x y x y x, 3x, igual 180 por 3, que sería 540, ¿correcto? Entonces acá voy a tener que 3x es igual a 300, por lo tanto el valor de x es igual a 100 grados. Muy bien, y esa sería la respuesta, chicos, ¿no? O sea, en este pentágono la suma de ángulos internos, recuerda, va a ser 540, ¿no? Entonces, acá sacarnos ese mito, ya, chicos, esa idea de que como en un triángulo lo hacemos 180, en un cuadrilátero, un pentágono o cualquier figura siempre va a ser 180. No, ahí la suma de ángulos internos va a variar, ¿no? Va a variar dependiendo del número de lados. Muy bien, entonces sería la preguntita número 2. Vamos a ver ahora otro ejemplito más, ¿no? Vamos a ver más ejemplitos con más propiedades, ¿no? Aunque creo que por acá ya estaríamos, ¿no?, ya finalizando este primer video, chicos, con esta primera propiedad. Vamos a seguir luego con más propiedades. Ya sabes, si deseas colaborar con esta iniciativa, te dejo mis cuentas y también, ¿no?, la información de que, bueno, ¿no?, apoyen todo lo que es matemática, cálculo, física, estadística. Y bueno, pues en todo caso no olvides en suscribirte, compartir y darle like al video. Gracias, chicos, adiós.